Hola, bienvenidos a otro episodio de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en la fascinante década de los años 20, un periodo clave en el crecimiento y transformación de la Ciudad de México. En este video exploraremos cómo era la ciudad en aquellos tiempos, sus calles, su arquitectura y el estilo de vida cotidiano de sus habitantes. Descubriremos también las costumbres que marcaban la vida diaria, algunas de las cuales hoy nos resultan curiosas, pero que en su momento formaban parte del día a día. Esto nos permitirá entender mejor cómo se vivía en esa época en la que México comenzaba a proyectarse hacia el futuro, impulsado por importantes cambios urbanos y avances tecnológicos. Acompáñenme a descubrir cómo, después de la Revolución, nuestra capital dio sus primeros pasos hacia la modernidad. En los años 20, varias zonas de la ciudad iniciaban un proceso de urbanización que, a través de importantes obras públicas, empezaba a cambiar el rostro de la capital. Desde el corazón del centro histórico hasta las periferias, el paisaje urbano se transformaba y muchos sitios que aún eran pueblos rurales comenzarían con el tiempo a integrarse como parte de las nuevas colonias de la ciudad. En el primer cuadro de la ciudad, la construcción de edificios altos y modernos tomaba impulso, mientras que las colonias cercanas también vivían un proceso de transformación urbana que sentaría las bases de la Ciudad de México moderna. En aquella época, los habitantes de la Ciudad de México presenciaban una urbe muy distinta a la que conocemos hoy en día. Estas imágenes nos ofrecen una idea de cómo se veía la ciudad en esos años. Por ejemplo, en el centro histórico, varios edificios clásicos seguían dominando el paisaje urbano, reflejando el estilo y la arquitectura de tiempos pasados. Al mismo tiempo, zonas como la Colonia Guerrero, cargada de historia, comenzaban a transformarse. Hoy en día, la Guerrero sigue siendo una de las colonias con mayor tradición, conservando parte de ese legado mientras avanza con la ciudad. Además de la Colonia Guerrero, otras zonas como Buenavista y Santa María la Ribera también experimentaban grandes transformaciones. En cada calle se podían observar los cambios impulsados por las obras públicas, con nuevas construcciones tanto en edificios como en casas. La urbanización avanzaba rápidamente, dando forma a estas colonias. Un caso especial es la colonia San Rafael, que en ese tiempo ya era considerada una de las zonas más elegantes de la Ciudad de México, y que, a pesar del paso del tiempo, sigue conservando ese aire distinguido. Nonoalco, Tlatelolco, fue una zona cuya transformación tomó varios años. En esa época, la zona estaba dominada por vecindades y construcciones antiguas, rodeada por las vías del ferrocarril que llegaban a la estación de Buenavista. Era un área marcada por ciertos puntos de decadencia económica y social. Sin embargo, hoy en día el panorama es muy distinto, reflejando una importante evolución urbana. Tlalpan ya era una vialidad importante en la Ciudad de México y en sus alrededores se encontraban varias fábricas de marcas muy reconocidas. En esa época, los trabajos de pavimentación en esta zona se convirtieron en una prioridad dentro de los proyectos de modernización de la capital, impulsando tanto el desarrollo industrial como el crecimiento urbano de la ciudad. La Avenida de los Insurgentes ya jugaba un papel importante como conexión hacia el sur de la ciudad, aunque en esa época ofrecía un ambiente muy tranquilo, en marcado contraste con la actualidad. El tráfico de automóviles era escaso y la vialidad presentaba un rostro completamente distinto al que conocemos hoy en día. Con el tiempo, Insurgentes se convertiría en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, pero en esos años aún mantenía una calma que ya es parte del pasado. La colonia Balbuena comenzaba a dejar atrás su carácter de zona de llanos. En varias partes de la colonia se iniciaban trabajos de pavimentación, así como la instalación de servicios públicos, marcando el comienzo de su urbanización y transformación en una área más desarrollada de la Ciudad de México. Así era la colonia obrera, un lugar donde muchas familias se asentaron por la cercanía a sus trabajos. En ese entonces, las casas aún contaban con amplios espacios, aunque en algunas áreas ya se empezaba a delinear una estructura más definida como colonia.
Con el tiempo, La Obrera fue consolidándose y hoy en día es una de las colonias con mayor tradición en la Ciudad de México. También comenzaban a modernizarse importantes avenidas como Salto del Agua, un área que, con el tiempo, se convertiría en un punto clave donde se concentran varios edificios gubernamentales. Esta zona, llena de historia, ha evolucionado significativamente, pero sigue siendo un referente tanto por su valor histórico como por su importancia en la estructura de la ciudad actual. Al igual que la calzada México-Tacuba, a lo largo de su recorrido se encuentran colonias antiguas de la ciudad, cada una con una rica historia. En esta zona se concentran varios edificios importantes, algunos de los cuales ya han desaparecido, pero que aún evocan el legado histórico que caracteriza a esta parte de la Ciudad de México. Otra vialidad que era muy apreciada por los capitalinos era la avenida Álvaro Obregón, ubicada entre las colonias Roma y Condesa. Estas colonias se convirtieron en las preferidas para vivir, ya que eran prácticamente nuevas y modernas en ese momento. Hoy en día siguen siendo altamente valoradas y muchas personas aún eligen residir en estas áreas por su ambiente vibrante y atractivo. Así, varias zonas se transformaron en la década de los 20, marcada por diversos proyectos que se documentaban en los diarios de la época. Estos medios de comunicación informaban con orgullo sobre los avances y detalles de cada obra, destacando cómo la Ciudad de México comenzaba a embellecerse con los trabajos de urbanización destinados a modernizar la capital. Las páginas de estos periódicos ofrecían una variedad de detalles que hacían la ciudad más atractiva para los visitantes, tanto de distintos puntos de la República como del extranjero. La generación que fue testigo de estos cambios se mantenía informada a través de los antiguos periódicos de aquel tiempo. Es hora de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Octavio Bautista, Juan Escarcha, Cos Morales, Sergio de León, Dieter Poels, The Junior, Paulino Benito, Angélica Tobar, Rubén Holguín, El Shack Extremo, Raúl Gutiérrez, Jimmy Neutrón, Roberto Aguilar Hernández, Alejandro Olmedo, Ana Elia Costa Castro, Judith, Arturo Ramírez y Beatle Boy. La fotografía efectivamente fue tomada en la calle de Copenhague, entre Oslo y Hamburgo, en la zona rosa, Colonia Juárez. ¡Felicidades a todos! Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Quizás al mismo tiempo, los habitantes de la ciudad veían los anuncios publicados en el interior de los periódicos. Cada edición incluía numerosos anuncios, principalmente de las empresas que comenzaban a abrir en la ciudad y en el país. Diferentes marcas se unían para mostrar sus productos, ofreciendo una amplia variedad de artículos para satisfacer diversas necesidades. Además, se anunciaban servicios, convirtiendo a los periódicos en el medio más eficaz para publicitarse en ese momento, ya que, aunque la radio también incluía anuncios, los periódicos eran los más utilizados y la televisión aún no existía. Esta publicidad era más sencilla en comparación con la de hoy, que es mucho más elaborada. En los diarios se podía encontrar todo tipo de artículos, desde productos de consumo cotidiano hasta maquinaria industrial, reflejando el auge de empresas y fábricas que se estaban instalando en la capital durante esa época. Todos estos anuncios tenían un toque de elegancia característico del período. Todos estos productos se vendían en los diferentes locales comerciales que existieron en la Ciudad de México, especialmente en el centro histórico, donde proliferaron estos negocios. En cada calle del primer cuadro de la ciudad se ubicaban una variedad de tiendas que ofrecían los productos anunciados en los periódicos. Esto convirtió al centro en una zona comercial de gran relevancia que se conserva con orgullo hasta el día de hoy, permitiendo que las nuevas generaciones aún encuentren algunos de estos artículos que, aunque han dejado de producirse, siguen siendo parte de la historia de la ciudad.
Además de en el centro, estas tiendas también se ubicaban en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo, en aquel entonces, la ciudad no era tan extensa y estos comercios se concentraban principalmente en el área capitalina. Algunos de los comercios más buscados eran aquellos dedicados a la venta de ropa, ya que la moda en esa década había experimentado un cambio significativo. La mayoría de las mujeres buscaban diferentes estilos de vestidos y prendas para lucir en sociedad. Los largos vestidos comenzaron a quedar atrás, dando paso a prendas más ligeras y ligeramente recortadas que se convirtieron en el nuevo estilo predominante. La moda femenina era la más destacada en ese momento, mientras que la moda masculina aún mantenía influencias de años anteriores, aunque con algunas actualizaciones. Además, las zapaterías se esforzaban por satisfacer a sus clientas, ofreciendo una variedad de calzado femenino que reflejaba las nuevas tendencias. Las encargadas de las tiendas de vestidos también se dedicaban a mantener un extenso surtido de vestimentas para dama, asegurando que todas las mujeres encontraran algo que se ajustara a su estilo. Otro tipo de comercio que se podía encontrar en el centro y en toda la ciudad eran los mercados. En cada calle se ubicaban estos inmuebles y plazas donde numerosos comerciantes abastecían a sus clientes con productos frescos y de calidad para satisfacer las necesidades del hogar. Muchas amas de casa solían acudir a estos lugares que, aunque todavía son esenciales en la actualidad, ofrecían un ambiente muy diferente. Las imágenes nos muestran cómo eran estos mercados en aquel entonces. El más importante de esa época fue el antiguo Mercado de la Merced, que funcionó durante muchos años en su ubicación original antes de ser reubicado. Este mercado fue un símbolo de gran tradición y formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones. El comercio automotriz también sobresalió en esa época, ya que los automóviles habían reemplazado a los antiguos carruajes, eran muy pocos los carros tirados por caballos que aún circulaban en la capital y los automóviles se convirtieron en el medio ideal para transportarse por una ciudad en constante crecimiento. Varios modelos comenzaron a venderse, lo que llevó a la apertura de agencias dedicadas a la venta de autos. Con esto, los vehículos empezaron a circular en mayor número por las calles de la ciudad, transformando la movilidad urbana. A medida que la ciudad empezaba a expandirse, el transporte público se volvía esencial para satisfacer las necesidades de movilidad. Existían diferentes rutas de camiones de transporte público, que eran considerados lo más moderno de la época, aunque en términos de comodidad dejaban mucho que desear. Sin embargo, la generación que los utilizaba no solía notar estas deficiencias. Sus interiores eran muy diferentes a los camiones actuales y se puede decir que estos vehículos marcaron el inicio del transporte público por medio de autobuses y camiones. Estos vehículos son recordados por sus distintivos diseños, así como por los choferes, que fueron pioneros de las rutas que conocemos hoy. Se les podía ver por todas las calles de la capital, transportando a los pasajeros a diversos destinos en la gran urbe. El tranvía también fue un medio de transporte importante, ya que tenía más años de servicio que los camiones de pasajeros. Contaba con numerosas rutas y en la década de los 20 amplió sus destinos, abarcando más calles y avenidas para satisfacer la creciente necesidad de transporte. Durante esa época, viajar en tranvía era común y se utilizaba para todo tipo de desplazamientos, desde excursiones hasta el transporte de funcionarios del gobierno y para eventos sociales en la ciudad. Sin embargo, eventualmente dejó de circular, quedando como un recuerdo tras varios años de servicio. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, los tranvías solo operaban en las orillas de la ciudad, marcando el ocaso de un medio de transporte que había sido parte integral de la vida urbana. El cine en los años 20 fue la forma de entretenimiento más popular de la época, ya que estaba en su apogeo.
Aunque el cine había existido desde finales del siglo XIX, fue en la segunda década del siglo XX cuando se produjo un aumento significativo en la producción cinematográfica y se inauguraron numerosas salas en la Ciudad de México. Existían cines sencillos, con comodidades limitadas, donde los asistentes disfrutaban de proyecciones de películas que los entretenían. También había salas más elegantes y modernas, lo que permitió que personas de diferentes niveles económicos pudieran disfrutar de películas en la gran pantalla, según su capacidad para pagar un boleto. Durante esta década ya se consultaba la cartelera en los periódicos. Las películas eran mudas, pero estaban acompañadas por música en vivo, ya sea de una banda o de un pianista, que proporcionaba melodías a cada escena. Con la llegada del cine sonoro en la década de los 30, el cine se volvió aún más popular y marcó el inicio de una nueva era en el entretenimiento. A pesar de que las salas cinematográficas eran toda una novedad en la década de los 20, los teatros continuaban activos y seguían produciendo obras teatrales. Artistas reconocidos ofrecían funciones basadas en obras de escritores famosos. En la Ciudad de México existieron teatros de renombre que alcanzaron gran fama durante varios años, y muchos de ellos son recordados hasta hoy. Algunos teatros ya han dejado de existir, pero sus nombres permanecen en la historia de la gran metrópoli, recordando una época en la que el teatro era un pilar fundamental del entretenimiento cultural. Así hemos recordado otra faceta de las curiosidades y vivencias que formaron parte de los años 20 en la Ciudad de México. En ese tiempo, la gran urbe presentaba un ambiente muy diferente al que conocemos hoy. El rostro urbano de esas décadas quedó atrás para dar paso a la evolución de la modernidad, pero su legado perdura en el recuerdo de los capitalinos de la época. Solo a través de fotografías y filmaciones podemos conocer y apreciar esos años, que siguen siendo una parte fundamental de la historia de la ciudad. Te invitamos a seguir explorando cómo eran esas épocas en otro video que estará disponible pronto en Ecos del México de ayer, donde recordamos las décadas que han dejado una huella en nuestra ciudad y despertamos la nostalgia que llevamos dentro. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar informado sobre nuevos contenidos que evocarán tus recuerdos. También te invitamos a visitar nuestro otro proyecto, México Retro. Hasta la próxima, nos vemos en otra emisión.